Amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Recuerden que nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube, es un programa políticamente incorrecto que se opone, que lucha contra el globalismo y el nuevo orden mundial. Recuerden de que si ustedes coinciden con nuestros planteamientos nacionalistas, cristianos y conservadores, de darnos un like y de suscribirse a nuestra programación. Hoy el tema de nuestro programa está basado en nuestra relación con la República Dominicana, con Santo Domingo. Para mí, Santo Domingo, igual que Puerto Rico, son los países más parecidos a Cuba. Santo Domingo tiene el honor de haber sido la primera tierra colonizada por los españoles, es decir, por los europeos. Desde Santo Domingo vino la ocupación del territorio de Cuba. Santo Domingo fue el primer dominio español en América y Cuba fue el segundo. Durante la dictadura del Cristo comunista Fulgencio Batista, viene mi contacto directo con el país dominicano. Yo en la cárcel, en El Príncipe, conocí al dirigente político y el representante de la Cámara auténtico Cándido de la Torre. Allí, en la cárcel, hice amistad con él. Tiempo después, Cándido de la Torre hizo contactos con Santo Domingo, que en esa época estaba dirigido por Rafael Leónidas Trujillo. Sobre Trujillo, quiero informarle a los cubanos de que el abuelo paterno de Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo, era cubano. El abuelo de Trujillo, que era cubano, fue segundo jefe de la policía secreta cuando Cuba era provincia española. Ese señor se llamaba José Trujillo Monagas. Después de eso, se trasladó a Santo Domingo, se casó con una señora dominicana y después tuvo como descendiente a Rafael Leónidas Trujillo. Invitado por Cándido de la Torre y por mi amigo y compañero Temístocle Fuentes, que era a la sazón presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios de Cuba, fui a Santo Domingo, donde Trujillo había organizado campamentos militares para combatir al régimen de Batista. Cándido de la Torre me invitó a unirme a los campamentos dominicanos contra Batista. Pero
quiero aclarar de que no lo hice, porque en Cuba, como dirigente estudiantil, había firmado varios ataques contra el régimen de Trujillo. Estando en el Hotel Jaragua, esperando ahí tener una reunión con Cándido Latorre y con Temístocles Fuentes, recibí una llamada telefónica de Temístocles en que me dijo que no me moviera del hotel porque él iba a visitarme. Me quedé en el lobby del Hotel Jaragua y, para sorpresa mía, llegó Temístocles Fuentes manejando un automóvil. Pero la sorpresa fue mayor cuando junto con él venía Rafael Leónidas Trujillo. Me sorprendió porque no tenía ningún grupo de guardaespaldas, ni policía, ni nada. Simplemente venía manejando el carro de Temístocles Fuentes y a su lado venía Trujillo. Me impresionó Trujillo, que era un hombre elegante, un hombre fuerte, que hacía ejercicio diariamente, porque era un hombre de gran valor personal. Trujillo andaba por todo Santo Domingo sin llevar guardaespaldas. Según me contaron, todas las tardes salía a caminar por la capital dominicana solo. Se sentaba en los parques, conversaba con la gente allí, le regalaba caramelos a los niños y demás. Esa es una de las grandes diferencias entre Rafael Leónidas Trujillo y Fulgencio Batista. Batista, que personalmente era un hombre cobarde, nunca salía ni del Palacio Presidencial ni de su finca Cuquine sin un ejército de guardaespaldas, mientras que Trujillo andaba solo y sin escolta por todo Santo Domingo. Estando allí, Temístocles Fuentes me presentó a Rafael Leónidas Trujillo, del cual él era amigo y protegido. Allí almorzamos Trujillo, Temístocles y yo. Después de la reunión con el gobernante dominicano, me invitó a que ingresara a los campamentos antibatistianos en donde se entrenaban los seguidores de Cándido de la Torre. Allí, en los campamentos, conocí al coronel Vladimir Cecén, que por orden de Trujillo había organizado la llamada Legión Anticomunista del Caribe. Después de la entrevista que tuve con Trujillo en el Hotel Jaragua, vino a verme Temístocles Fuentes y me dijo de que le había hecho buena impresión a Trujillo y que él creía que debería unirme a los campamentos de Cándido de la Torre. Yo, honestamente, en aquel momento, a pesar de que me había hecho muy buena impresión Trujillo, no acepté el ofrecimiento que me habían hecho. Poco después, la ayuda de Trujillo a las fuerzas auténticas antibatistianas cesó cuando Carlos Prío, que era presidente
que era el presidente que había derrocado a Fulgencio Batista con su golpetazo el 10 de marzo de 1952, rehusó la ayuda dominicana, influenciado por su ministro Aureliano Sánchez Arango. Aureliano Sánchez Arango era un hombre de izquierda que había sido uno de los organizadores del Partido Comunista en Cuba, que después se había desviado de la línea comunista soviética, sabida con la Cuarta Internacional Trotskista. Era miembro de una cosa que organizaron los norteamericanos en América Latina y que llamaron Izquierda Democrática. Que después se había desviado de la línea comunista soviética, sabida con la Cuarta Internacional Trotskista. Era miembro de una cosa que organizaron los norteamericanos en América Latina y que llamaron Izquierda Democrática. Esa izquierda democrática estaba formado principalmente por anarquistas, por trotskistas y por otra gente que, siendo de izquierda, no obedecían las órdenes de Moscú. Creo que fue un error de Pío de hacerle caso a lo que le planteaba Cándido de la Torre, de usar la ayuda dominicana para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. Trujillo, que controlaba completamente la política exterior de su país, en vista del rechazo que a su ofrecimiento de ayuda le había hecho Carlos Pío, simplemente decidió respaldar al gobierno de Batista. Y años después, frente a la ofensiva guerrillera del cristocomunista, entonces el cristocomunista Fidel Castro, Trujillo le ofreció a Batista el apoyo de la entonces poderosa aviación dominicana de más de 6.000 soldados para aplastar a la guerrilla de Fidel Castro. Y el 31 de diciembre de 1958, cuando Fulgencio Batista, traicionando a sus seguidores, se marchó de Cuba hacia Santo Domingo, dejó en Cuba, en La Habana, a un general enviado por Trujillo para ayudarlo militarmente, al jefe de la inteligencia militar dominicana, John Abe García, y a Porfirio Rubirosa, que era a la sazón embajador dominicano en Cuba. Él los dejó simplemente sin recibirlos allá en La Habana, mientras volaba y se refugiaba en la República Dominicana. Estando en la República Dominicana, Trujillo puso un palacio para que se alojara Batista y le dio una guardia militar. Pero cuando le planteó de que lo ayudara a reorganizar a los militares que él tuvo en Cuba, Trujillo montó en cólera contra Batista. Lo expulsó del palacio que le había dado, le quitó la guardia presidencial.
Entonces Batista se mudó por una suite en el Hotel Jaragua. Batista había comprado durante su gobierno unas armas a Santo Domingo, a Trujillo. La mayoría de ellos eran unos fusiles que se fabricaban en Santo Domingo, que se llamaban San Cristóbal. Pero el gobierno de Batista no pagó esas armas. Y Trujillo, que en ese momento ya había roto sus relaciones de amistad con Batista, simplemente le exigió el pago de los San Cristóbal. Batista trató de rehusar el pago de la San Cristóbal. Como consecuencia, Trujillo lo puso preso en Santo Domingo. Trujillo obligó a Batista a pagarle los 3 millones de dólares, que era el importe de los San Cristóbal que él había recibido. 3 millones de dólares por la estancia en Santo Domingo y 3 millones de dólares por la visa de salida de Santo Domingo hacia Portugal. Trujillo simplemente no simpatizaba con Batista, al cual por su cobarde actuación él despreciaba. Porque, señores, bajo Trujillo había ley y orden en Santo Domingo, hubo crecimiento económico y Trujillo convirtió a la República Dominicana en el país militarmente más fuerte del Caribe. Trujillo fue asesinado por órdenes del presidente John F. Kennedy. ¿Y por qué Kennedy dio la orden a la CIA del asesinato de Trujillo? Por un pedido del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Trujillo y Betancourt eran enemigos políticos y Trujillo ordenó que le hicieran un atentado para matar a Rómulo Betancourt. El atentado fracasó, pero de él salió herido Rómulo Betancourt, que le pidió al presidente Kennedy que simplemente tomara medidas en contra de Trujillo. Y Kennedy mandó a matar a Trujillo igual de que en el Oriente, en Asia, mandó matar al presidente Ngo Dinh Diem, que era el principal obstáculo al triunfo de las guerrillas comunistas en su país. Yo creo que fue una equivocación del presidente Kennedy, que era un tipo bien intencionado, pero que carecía de conocimientos y carecía de lo que tenía que tener para haber sido un buen gobernante de Estados Unidos. Trujillo, señores, no era comunista, era un hombre de derecha, pero bajo su gobierno las aduanas dominicanas, que estaban dominadas por los Estados Unidos, porque el gobierno americano cobraba por todos los productos que entraban en Santo Domingo para pagarse el dinero que había invertido en la República Dominicana. Yo creo de que la política de Kennedy respecto a América Latina fue equivocada completamente.
La Alianza para el Progreso, que fue una creación del presidente Kennedy, fue un fracaso. Y los millones de dólares que el gobierno americano invirtió en América Latina en esa época por la Alianza para el Progreso, no llegó a nada en favor de los pueblos latinoamericanos. Ese dinero acabó en los bolsillos de la mayoría de los gobernantes de los países latinoamericanos que lo recibieron. Y nosotros, sobre el problema de Trujillo, recordamos de que durante el gobierno de Trujillo hubo crecimiento económico en Santo Domingo, hubo mucha ley y orden, la gente dormía en Santo Domingo con las puertas y las ventanas abiertas. No había delincuencia en Santo Domingo. También en mi visita a Santo Domingo conocí a Joaquín Balaguer, que era verdaderamente el hombre que gobernaba en Santo Domingo, porque Trujillo mandaba, pero el que gobernaba era Joaquín Balaguer, un hombre sabio, un patriota dominicano y aparte un hombre muy honesto. Hasta aquí mis recuerdos de la visita que hice a Santo Domingo, invitado por Cándido de la Torre y por Temístocles Fuentes, y en donde conocí a Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Si a usted le gustó este trabajo sobre la República Dominicana, recuerden de darnos un like y suscribirse a nuestro canal. También les pedimos de que si les gustó nuestro punto de vista antiglobalista sobre la República Dominicana, por favor, recomiéndeselo a sus familiares, sus amigos, a sus vecinos y a sus conocidos. También le pedimos que nos envíen sus comentarios porque nos interesa mucho lo que piensa la gente que nos oye, nos ve y que en la mayoría son gente que están como nosotros contra el globalismo y contra el nuevo orden mundial. Amén y amén.